Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es su programa Agricultura Andina. Agricultura Andina que siempre se transmite todos los viernes, como hoy, viernes 22, a las 6 de la tarde. Y muy agradecido a Radio Miraflores, la auténtica, por permitirnos este momento para compartir con ustedes temas de interés, de investigación científica, de avances tecnológicos, de innovación y de economía circular. Entonces, para toda la red de agroparques andina, hoy día tenemos un programa que siempre estoy añorando porque tenemos una entrevista con un químico muy amigo que estudió en la misma universidad que yo estudié en México, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se trata del químico José Sánchez eh, Enríquez, ¿verdad? Vamos a hablar hoy día de un muy interesante tema de investigación que él viene desarrollando. Entonces, yo le voy a dejar la entrada para que él nos explique y nos introduzca a este tema de los fármacos contaminantes en los cultivos agrícolas y qué tanto esto podría afectar la salud humana. Muy buenas tardes, José, desde Lima a México. Muchas gracias, Luis, por la invitación a este programa. Ya son varios los programas que hemos hecho. Me da mucho gusto y pues aquí estamos listos. Bueno, pues el tema de hoy es precisamente la presencia de fármacos en el medio ambiente, su efecto y su tratamiento, ¿sí? Entonces, este es un problema bastante serio porque los farmacéuticos de profesión no han prestado atención a los contaminantes emergentes, ¿sí? ¿Qué es un contaminante emergente? Pues es aquel al que no se le ha prestado atención, como otros contaminantes, por ejemplo, metales pesados, ¿sí? Es muy común eso. Pero los contaminantes emergentes son aquellos que apenas se les está empezando a poner atención, como son detergentes, productos de limpieza y los medicamentos, que es lo que nos interesa, ¿sí? Sobre todo los medicamentos, eso es bien importante, ¿sí? De manera que estos medicamentos pues, todos los consumimos, ¿verdad? Lo hemos hecho de toda nuestra vida y seguramente lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque la enfermedad es parte de nuestra vida. Y estos medicamentos, pues una vez que nosotros los tomamos, pues van a dar al drenaje. Y estos mismos pues va a dar a a la red municipal y en muchas ocasiones pues van a dar a ríos, a lagos y hasta los mares, ¿sí? De tal manera que hay ocasiones que se da el caso que al menos en México hay lugares donde todavía se riegan los cultivos con agua que tiene residuos de medicamentos, ¿sí? Todos los medicamentos se van a excretar por la orina, por las heces, inclusive por el sudor, pero fundamentalmente es por la orina. Y es ahí donde van a llegar a los medios acuíferos, de manera que podamos nosotros tener algún contacto con ellos indirecto, ya que si se riegan las plantas, los cultivos con aguas negras que no han sido tratadas previamente de estos contaminantes, pues el problema es grave, ¿sí? Las plantas de tratamiento de agua fueron diseñadas para eliminar precisamente materia orgánica, pero no así fármacos o inclusive plaguicidas, ¿sí? En la industria de ustedes que manejan en la industria agrícola, pues usan bastantes plaguicidas, ¿sí? Y estos también son contaminantes emergentes que pueden ser absorbidos por las plantas, por los diferentes vegetales, las hortalizas que se estén cultivando, pues también llegan, o sea, sí ha habido la presencia de esto, ¿sí? Eso es por un lado, o sea, en todas las casas,
¿verdad? Abuelito, mamá, papá, sabemos que toman medicamentos ya, pues por desgracia, por vida, ¿no? Y pues se excretan, ¿no? ¿Cuáles son los principales medicamentos que podemos encontrar en las aguas residuales? En primer lugar están los analgésicos antiinflamatorios, ¿sí? Los famosos AINES. Estamos hablando desde la aspirina, ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, diclofenaco. Estos 5 que acabo de mencionar son los que más tienen presencia en el ambiente. Después viene el grupo de los antibióticos, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí? Aquí al hacer análisis de aguas se ha encontrado la presencia pues de los clásicos, ¿verdad? Amoxicilina, ampicilina, ciprofloxacino, norfloxacino, ¿sí? Por mencionar algunos. El problema de estos es que en el ambiente, pues sabemos que hay bacterias y estas bacterias tienen contacto con estos antibióticos, de manera que vamos a crear una resistencia, ¿sí? Se hablaba mucho de que la automedicación de antibióticos, ¿no? Acá en México está controlado eso, no se vende ya sin receta médica, y pues el problema es que si llegan al ambiente, ¿verdad? Si se toman en desmedida, sin un control médico, pues va a haber mucho antibiótico en las aguas, y las bacterias que están ahí tienen contacto con ellos, desarrollan defensas, de manera que cuando nosotros nos enfermamos y adquirimos estos medicamentos, pues vamos a tener efectos, sí, bueno, más que efecto, perdón, vamos a tener resistencia al medicamento. Pero eso es por un lado. Por otro lado, como ven allí en la gráfica, efecto de fármacos en los seres vivos, bueno, pues hay que mencionar algo muy importante. Por ejemplo, ahí podemos ver un sopilote. Resulta que en la India, sí, se encontró un grupo de sopilotes que empezaban a morir. Al hacer la autopsia a los veterinarios sobre esto, encontraron residuos de naproxeno, ¿sí? Un analgésico del que les acabo de decir que están dentro de los 5 más consumidos y más abundantes en las aguas residuales. La pregunta es, ¿cómo llegó? Bueno, y la explicación es que resulta que, pues, el ganado, ¿verdad? Pues también se enferma, los caballos también llegan a fracturarse y el veterinario prescribe naproxeno. Estos animales mueren, ¿verdad? Y sabemos que los opilotes son carroñeros, se lo comen y pues ahí vienen las cadenas tróficas. Entonces, ¿qué sucede? Que el riñón del sopilote pues es muy sensible a este fármaco y por eso murieron bastantes. De tal manera que se prohibió la venta de este analgésico, antiinflamatorio en la India, porque el sopilote es un animal sagrado, ¿sí? Así que es un animal sagrado, es emblemático, es como con ustedes el cóndor, ¿no? ¿Sí? Sí, el cóndor para ustedes es un ave, En ese sentido, mi estimado José, yo creo uh-huh, que vamos a declarar sagrados muchos animales, la uh-huh. vicuña, la alpaca, el puma andino y entre otros, porque la verdad es nos estamos quedando sin población. Sí. Adelante. Ok, sí, entonces ese es por un lado. Por otro lado, veíamos en la imagen, hay peces también, en el caso del pez cebra, ese pez se está feminizando, eso es grave. ¿Y por qué se está feminizando? Por la presencia de anticonceptivos. El etilén estradiol, que es un anticonceptivo muy consumido, pues imagínense cuánto anticonceptivo no se consume, no solo en México ni en Perú, sino en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ha ocasionado esta situación de que se feminiza este pez, y al feminizarse, pues, ¿qué va a pasar? No se va a reproducir, y entonces pues, tenemos el problema de una extinción, ¿sí? Y hay otros peces, que se han vuelto agresivos por la presencia de paracetamol, ¿sí? Inclusive algunos llegan a morir, ¿sí? En el caso de las plantas, se ha observado que hay efectos de enanismo, ¿sí? Es decir, la planta no se desarrolla en los tamaños que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Y eso es por un lado. Por otro lado, o sea, la planta al inicio empieza a secarse, perdón, no empieza a crecer, se seca, se empieza a secar y finalmente muere, ¿sí? O sea, sí hay estudios que hemos hecho al respecto, ¿sí? Por ahí también hay el caso de, sí, Esto sería un gran, una gran alarma para los genetistas.
ellos creen que a través de los intercambios genéticos están enanizando las plantas y habría que hacer las pruebas, ¿no? De repente no es por eso, sino por contaminación. Ujú. Entonces, nada de genética. La genética está fallando. Porque si hay contaminantes de este tipo que nanicen, entonces por Ujú. más que ellos muevan genéticamente sus resultados no son contundentes estadísticamente, ¿no? Si hay distorsiones de ese tipo. Sí, sí, ahí estos estudios que hemos estado haciendo nosotros son con plantas, pues que inclusive también tienen ustedes allá, como puede ser el cilantro, que le llaman culantro ustedes, frijol, de negro, lechuga, sí, es donde hemos estado observando estos efectos, sí. También hay, por ejemplo, ahí en la imagen vemos algo acá en México, lo conocemos como la pulga marina, sí, que finalmente es alimento de peces. Esa pulga marina pues es el alimento de algunos peces y se llega a morir también por la presencia de naproxeno, de ibuprofeno, ¿sí? O sea, estos analgésicos antiinflamatorios que consumimos constantemente, pues por cualquier situación de dolor, pues a nosotros sí nos benefician, pero como les digo, esto va a dar al medio ambiente a través pues de los desechos de la orina, de las heces fecales, van a dar. Y entonces sí hay afectación ya, definitivamente hay afectación, sí hay reportado, ¿sí? También está algo que aquí en México le llamamos chiquicastle, no recuerdo ahorita el nombre científico, pero es una, creo que le llaman lenteja marina, digo acuática, perdón, lenteja acuática, es una verdecita, así se alcanza a ver allí. Esa, México. ajá, en México es alimento para patos, pues también se ve afectada en su morfología, ¿sí? Esta. Pero esa es la que generó las chinampas y la tierra en México, Uh-huh. ¿Sí? Y ¿no? se utiliza para alimento de patos, ¿sí? Entonces Ah, también se está viendo afectada por la presencia de fármacos. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues bueno, afortunadamente los patos no nada más comen eso, ¿verdad? Pero imaginemos que fuera, perdón, su única fuente de alimentación, pues ahí ya tenemos una afectación. Entonces, como estamos viendo a través de las cadenas tróficas, ¿sí? Que somos parte también de esas mismas cadenas nosotros, es como los fármacos van a ir llegando también a especies tan pequeñas, pueden ser inclusive algas, ¿verdad? Algas, peces, y así vamos subiendo la cadena trófica hasta inclusive volver a llegar a nosotros indirectamente, como al consumir pescado, al consumir todos los vegetales que comemos, ¿verdad? Todo lo que comemos, pues llegan otra vez a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la soya sí absorbe muchos antibióticos, sí los absorbe. De hecho, hemos hecho estudios donde la soya absorbe perfectamente bien amoxicilina, ampicilina, ciprofloxacino, norfloxacino. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que si una persona es alérgica a estos antibióticos, al momento de estar consumiendo inocentemente la soya, pues puede tener un efecto que inclusive le llamamos choque anafiláctico, que se traduce en muerte. Y dice, pero pues ¿quién nada más comió soya? Pues sí, pero esa soya tenía residuos de antibióticos, ¿sí? O no sé sea, si tú lo sabrás, José, pero aquí tenemos una desagradable experiencia de varias generaciones de una empresa que se llama Leche Gloria. La uh-huh, Leche Gloria que nos pretendía vender leche de vaca que no era vaca. uh-huh, Entonces tenía un porcentaje grande de leche de soya. uh-huh. Y esto fue un destape hace unos años y entonces nos hemos dado cuenta que varias generaciones, incluyendo la mía, nos hemos alimentado de una leche que no era leche, ¿no? Y de una soya que seguramente viene, y ahora voy a tener mucho cuidado con mi hija porque es la que consume más soya en la casa, Uh-huh. porque no le gusta la leche de vaca, entonces toma leche de soya. Uh-huh. Adelante. Sí, sí, la leche de soya desde el punto de vista nutrimental sí es muy buena. De hecho, Claro. recuerdo que allá en la UAM Xochimilco
hace muchos años, cuando era estudiante de licenciatura, hicimos una investigación sobre la leche de soya sucedánea o sustituto de la leche de vaca, y sí, efectivamente, desde el punto de vista nutricional, sí cumple, sobre todo a nivel proteico, cumple esos requisitos, ¿sí? José, yo Pero sé que tú tienes muy buena memoria, pero yo hice la misma investigación. No vaya a haber sido que habíamos estado en el mismo salón y era una maestra que justamente trabajaba con químicos o con alimentos. Hicimos ese trabajo de soya y concluimos de que en ese momento necesitábamos de pasar por un proceso de deodorización para quitarle los sabores porque era inaceptable las leches de soya que habíamos fabricado. Si ese es el caso, creo que hemos estado estudiando juntos. Adelante, José. Sí, hijo, no recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre del docente que nos tocó, pero... Si era varón, era otro. No, era mujer, sí era mujer, pero no recuerdo, no me acuerdo, francamente no me acuerdo. Son muy pocas las mujeres. No me acuerdo, había, por más que, bueno, ya si me acuerdo te digo, pero no creo que hayamos estado juntos, ¿no? La verdad no. O sea, somos de la generación, sabemos que andábamos por ahí, pero lo que hemos comentado en otras charlas, ¿verdad? Es que nos conocimos hasta Perú, sí, y muchísimos años después, ¿no? Muchos años luz después, ¿no? Nos conocimos, precisamente con un proyecto de estos de investigación de metales pesados en agua, cómo tratarlos, ¿eh? Muy bien, entonces continuamos. Entonces sí es una realidad que hay presencia de fármacos en el ambiente, ¿sí? Y no hay una regulación de los afluentes. O sea, ahí ven en la gráfica, ¿verdad? En el cono sur de nuestro continente, muy cercano de ustedes, pues no hay regulación ni en México ni en muchas partes. En Perú tampoco. Sí, es tremendo. Y este es un problema porque va a pasar como con la contaminación del aire, ¿verdad? Hasta que no nos estamos ahogando, tenemos problemas de ozono o de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, etcétera. Entonces sí van a regular y eso. Entonces lo que se tiene que hacer son tratamientos previos para evitar que se llegue a eso, ¿sí? Entonces, mientras no haya la legislación en que, sobre todo las farmacéuticas, esta es otra parte, o sea, ya les platiqué cómo llega. Bueno, otra forma como llegan los fármacos al ambiente es a través de la industria farmacéutica, porque esta efectivamente pues, hace sus procesos, ¿no? Ese es su negocio, hacer medicamentos, diferentes formas, tabletas, jarabes, suspensiones, etcétera, ¿no? Todas las formas que ustedes conocen y que definitivamente alguna vez la hemos administrado. Entonces ellos, al lavar los equipos, porque hay que limpiarlos, ¿verdad? Pues los desechos los mandan directo al drenaje, directo. Y me acabo de enterar que así siguen, ¿eh? O sea, me acabo de enterar, sí, de que, o sea, yo estuve hasta la industria farmacéutica, trabajé hasta el año 2000, estamos hablando ya hace 22 años, que no estoy activo ahí, afortunadamente pues sí tuve 15 años en la industria farmacéutica, y bueno, el detalle es ¿verdad? Que se sigue lanzando los desechos farmacéuticos al caño. Entonces, por una. Pero hay otra también bien importante, ¿no? Los hospitales. Sí, los hospitales. Acá en México tenemos, pues la principal, no sé si la recuerdes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, famoso IMSS. Otra es el ISSSTE, que es una institución de salud para los trabajadores del Estado, ¿sí? Toda la gente que trabaja en el gobierno. Sí, ese es a nivel federal. A nivel estatal, pues cada estado de la República Mexicana tiene su hospital. Aquí en el Estado de México es el ICEMIM, ¿sí? Bueno, estos hospitales, ¿sí? Ya sea públicos como los que acabo de mencionar o particulares, ¿sí? Pues también tienen una tasa muy interesante de fármacos que arroja. Imaginen en México hablar del hospital La Raza, que es un hospital grandísimo, tiene la especialidad de infectología. Entonces, imagínense esa orina que desechan, es un cóctel de fármacos, ¿sí? Y no hay tratamientos. Entonces, hospitales, ¿verdad? Industria farmacéutica, nosotros desde nuestras casas estamos arrojando fármacos al caño y estos van a dar
¿sí? Al medio ambiente. Sí van a dar. Los farmacéuticos de profesión, y me incluyo yo cuando tuve la formación allá en la UAM, no nos daban esta información. No teníamos ni tantita así de conciencia ecológica. Yo pensaba ingenuamente que había alguna bacteria, algún hongo, alguna levadura, algún microorganismo, pues, que iba a degradar, a comerse el fármaco X. Pues no, les tengo noticias, no hay un microorganismo que se coma, no lo hay. Entonces no son biodegradables, ¿sí? ¿Los hongos no cortan las cadenas de los fármacos? No. Eso es muy interesante porque la propuesta del doctor Paul Stammen en Canadá habla sobre la forma de que los hongos pueden atacar contaminantes del suelo y cortar las cadenas para sus cadenas carbonadas complicadas, ¿no? Separar el carbón. Los hongos son muy especializados en eso. Ajá. Bueno, mira, ya que hablas de los hongos, hay hongos que sí producen una sustancia que se llama peroxidasa, por ejemplo, y se han hecho estudios de biotecnología en donde han tratado precisamente algunos analgésicos como el ibuprofeno, donde sí, pero no es en sí el microorganismo, sino una enzima que produce, que se llama peroxidasa, la que degrada al ibuprofeno. Sí, hemos hecho estudios también nosotros al respecto, pero obteniendo la peroxidasa de otras fuentes, ¿sí? No microorganismos, porque mira, el problema con los microorganismos es que tenemos que consentirlos. O sea, hay que cultivarlos, hay que conservar la temperatura, el pH, ciertos nutrientes, y si no lo hacemos así, el microorganismo simplemente no va a producir, en este caso la enzima que te menciono, peroxidasa, y pues no va a haber efecto, ¿sí? Claro, estrés. Hay que darle estrés para que produzca estos efectos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por eso no trabajo yo la parte biotecnológica. Yo más bien me voy a métodos físico-químicos, sí, que sí hemos tratado, ¿no? Y bueno, ahí hay una imagen de la doctora Pamela Campora Oñate, donde sí, efectivamente ella indica, ¿verdad?, que los productos farmacéuticos hasta hace poco no eran considerados contaminantes ambientales, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque se desconocía la bioacumulación que estos tienen, ¿sí? ¿En dónde? Pues en el suelo, en el agua, en los tejidos, en los vegetales y en los animales, ¿sí? Se van acumulando. Y entonces, al principio no pasa nada, pero como eso se va acumulando, ¿qué va a suceder? Pues que va a ser tóxico cada vez más, hasta que llega un momento en que el organismo pues ya no lo va a tolerar, ¿no? Ya no lo va a tolerar y entonces vamos a tener problemas de salud, ¿sí? Muy importantes, ¿sí? Bueno, entonces pues ya les he comentado pues de algunos efectos que tienen los fármacos en diferentes, ¿verdad? Ya dijimos el caso del sopilote, el caso del pez cebra que se está feminizando, en el caso de otros peces, aquí en México, el pez amarillo, que se vuelve agresivo, ¿sí? Se vuelve agresivo y empieza a pelear, a tener ataques entre el grupo de peces a grado de que se matan, ¿sí? Y no es un comportamiento normal, ¿sí? Entonces, esos son, por un lado, el caso de las plantas, que es lo que nos interesa por el área agrícola de ustedes, pues la presencia de enanismo, sobre todo, se seca la planta y finalmente muere, y pues eso son pérdidas, ¿sí? Microalgas, no sé, ¿alguna información de las microalgas? Mira, estuvimos hace algunos años, no hace mucho, allá como por el 2018, donde hicimos expusimos intención, cuando hacemos estas investigaciones muchas veces lo hacemos intencional, ¿no? Porque así nos vamos a dar cuenta. En otras ocasiones no, o sea, se empieza a ver que ciertos seres vivos empiezan a tener problemas en su crecimiento o en su reproducción, y entonces se investiga cuál es la causa y entonces se encuentra que es XY sustancia, que en este caso van a ser fármacos.
En el caso de microalgas, tratamos con ampicilina y con amoxicilina y sí hubo efecto. O sea, sí. Sí, finalmente, mira, como todo en la vida, en los medicamentos, hay una dosis efectiva, una dosis tóxica y una dosis letal. O sea, esas son las tres. La efectiva, que es la que queremos, ¿verdad? Para el efecto de alivio. La tóxica, que ya es un foco amarillo, ¿verdad? Y la letal, la roja. Entonces, eso sucede en todo ser vivo. En todo ser vivo. ¿Sí? Y no nada más un fármaco, cualquier sustancia, inclusive los mismos venenos, manejan exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente Claro, lo el mismo. factor ¿Sí? 50, ¿no? 50M, ¿no? Sí, la LD50, que le llaman, ¿sí? La Me ando LD50. metiendo ahí en tu campo. Sí, entonces eso es, y se estudia en todo, ¿sí? Entonces, sí hay afectación, debo mencionar, hay el caso de, no sé si allá todavía en Perú vendan este fármaco, se llama ranitidina, que Claro, es claro. utilizado para problemas de Hasta gastritis. hace poco lo usaba yo mucho, ahora ya lo cambié por recomendación tuya. Sí, es que en México se prohibió porque Ya. luego de un estudio que se llama farmacovigilancia, que es una rama relativamente nueva en las ciencias farmacéuticas, se encontró que producía cáncer, ¿no? Entonces, por eso, del mercado mexicano se sacó. Bueno, pues este fármaco, que se consumió mucho en México, yo también lo llegué a consumir y no por eso tengo cáncer. O sea, tampoco, no se espante la gente, ¿no? Ah, yo lo tomé tanto tiempo. No, o sea, para que haga un efecto tóxico o algo, tiene que ver varias cosas. Uno, la dosis. Dos, la temporalidad, ¿sí? Es decir, qué tiempo, qué prolongación de tiempo tuviste. Pues Claro. un tratamiento de gastritis, pues, ¿qué te gusta? Unos 15 días y se acabó. Y ya, un mes tal vez. Pero no hay por qué alarmarse, sino la gente piensa que, por ejemplo, el benceno, con los estudiantes, saben que es cancerígeno, les cae en la mano, y, más me va a dar cáncer. No, simplemente límpiate y ya. O sea, no es lo mismo que una persona que trabaja en una industria química, donde hay contacto diario, y si no se cuida con las normas, los equipos de seguridad, pues lo más probable es que sí tenga un padecimiento cancerígeno a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, les decía, pues para aterrizar esta parte, ranitidina en las mazorcas de maíz, acá le llamamos maíz, no sé cómo, elote le llamamos en México, creo que choclo le llaman ustedes, ¿no? Claro, Choclo. maíz no choclo. Nosotros le llamamos elotes aquí en México. Eso es lo padre, ¿no? Cómo cambiamos nombres. Ya decía que Sí, no, aquí en pero muy México es, bonito, sí, con su ajá, mayonesa, con su quesito y ajá, su chile, ¿no? ajá, sí, sí, no puede faltar el chile piquín. Chile piquín, sí, bueno, ya es otro tema, ¿no? De que cada guisado aquí en México tiene un chile diferente. Bueno, entonces resulta pues que el maíz o los elotes o choclo, como ustedes le llaman, reduce su tamaño por la presencia de ranitidina, ¿sí? Oh, Ranitidina. Ajá. Y así vamos pues es interesante para aquellos agrícolas que se dediquen a esto. Por eso es importante que el agua que se utilice para el riego, pues no sea agua negra, ¿sí? No sea agua negra, sino sea un agua tratada que esté libre de fármacos y que esté libre de metales pesados, porque ese es otro tema, ¿eh? Los metales pesados es otro tema, el cromo, el mercurio, es otro tema que también hemos investigado sobre efectos, que bueno, eso está muy estudiado, pero sobre todo los métodos para eliminarlos del ambiente, sí, también. Entonces, hay unas cosas geniales que ustedes han desarrollado, ya en algún momento hablaremos, pero genialidades que ustedes han desarrollado. Y mira que nosotros somos un país minero con una incidencia brutal de metales pesados, pero brutal. sí, sí, de hecho, pues por eso nos conocimos. Recordarás que llevamos un proyecto de la cáscara de plátano con material absorbente cromo 6. Eso fue lo que a ti te atrajo al stand donde estaba el proyecto. Y ahí fue donde nos hicimos amigos, precisamente. Estamos hablando de 2014. Sí, Wow. entonces eso, sí, ya. Entonces hemos experimentado con bastantes. Yo te he dicho que los residuos agrícolas tiene un potencial muy interesante y eso es lo que a mí me gustaría
trabajar allá en tu país, ¿sí? Sí, 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 es una de porque... las cosas que nosotros hemos tratado de convocar a CEDAPAL y a las instituciones de medio ambiente, ¿no? Porque nosotros necesitamos investigadores como tú que tengan este expertise tan especial para podernos liberar nosotros, aunque sea en parte, pero Ujú. yo, bueno, mi respuesta ante eso, y tú me dirás si estoy equivocado, es la ósmosis inversa, no queda otra. O sea, nosotros Sí, tenemos que estar en el campo para estandarizar procesos de producción ósmosis inversa. Si no, es imposible quitarle los metales pesados. Bueno, bueno, pero, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En la industria farmacéutica también manejan esa situación, pero es caro, ¿no? Un equipo claro, así es caro. Yo te estoy claro. hablando de desechos, estoy hablando de basura, que le demos un valor agregado. Ujú. O sea, Esa es no la se va a genialidad. comparar, no se va a No, comparar. Y es es, que yo sé que nado contracorriente de alguna manera, ¿no? Pero por los resultados que hemos obtenido, muy buenos, muy buenos. Hemos removido metales pesados hasta el 99.9%, en verdad. eso es lo que nosotros nos falta, José. Una entidad así como el Instituto Nacional del Consumidor que ustedes tienen, que yo conocí desde el principio de la carrera, Ujú, este, tienen todos los laboratorios, hacen las pruebas de todo, ¿no? ujú, Acá no tenemos ni el nombre. Hay mm. un, creo que del consumidor, que no tiene ni voz, ni voto, ni presupuesto, y nada más hay un señor ahí que se ha apropiado del nombre. Ujú. No tenemos nada. Ya. Sí, eso es muy interesante porque precisamente el Instituto Nacional del Consumidor, que ya tiene años en México, todavía está vigente, todavía está vigente. Inclusive su revista la pueden consultar, público que nos escucha, meterse ahí a internet y buscar Instituto Nacional del Consumidor México y van a encontrar información muy interesante porque ellos comparan productos, la calidad de leches, por ejemplo, la calidad de atunes. Hace poco sacaron sobre qué tanta soya tienen los atunes y es impresionante ver cómo hay atunes en México que el 90% es soya y el resto es atún, ¿sí? Entonces, es interesante. Y estudios como esos lo han hecho de muchos productos, ¿eh? De demasiados productos. Y les repito a ustedes peruanos, métanse allí en Google, ¿verdad? Pónganla ahí, perdón, Instituto Nacional del Consumidor, ¿sí? México, y está la revista digital, ¿sí? Sí se venden puestos de periódico todavía, pero ya hoy día casi muchas cosas son digitales, la verdad. La verdad es que estos libros que están aquí atrás, yo no me deshago de ellos, para nada. Yo prefiero un libro. Vean, ahí está atrás son de veras, ¿eh? No crean que es un fondo. Aquí agarro, vean, aquí está. Ah, bien, por cierto, saqué un libro buenísimo, el de Cazadores de Microbios. ¿Sí? Uy, qué No sé si lo precioso. llegaste a leer en la universidad. Claro, claro, por supuesto. Era uno de los textos importantes a Ajá. leer. Entonces, sí, para la microbiología, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Aunque ya estamos en la era digital, pues yo la verdad sigo prefiriendo un libro, la verdad. O sea, la verdad, igual pues estamos, como decimos acá en México, chapados a la antigua, pero pues yo no voy a tirar mis libros, es un montón, ¿sí? Entonces, Claro, bueno, nada más ver claro. una parte, pero sí tengo Pero aquí, dime una cosa, sí. aquí valorando en realidad la ciencia y los avances, por ejemplo, yo siempre he discutido y cuando tengo un químico tan especializado como tú, le pregunto, ¿no? Entonces, ya el Leninger, ese libro grandazo de bioquímica que teníamos que dormir con él para Ujú, pasárnoslo a la cabeza, porque era nuestra Biblia durante 3 meses, fue así, teníamos que ujú. saber todos los textos casi de memoria. Entonces, el asunto era que en la actualidad es válido porque cambió toda la Sí, bioquímica o hay sí, nuevas ediciones. sí, hay nuevas ediciones. De hecho, no tengo aquí el libro, lo tengo ya en la universidad, lo conservo. Mi padre, que Ya, en paz descanse, me lo compró. Tú sabes que era un libro carísimo.
Y sigue siendo un libro muy caro, ¿eh? Él me lo compró y la verdad ese libro lo conservo. No lo tengo aquí, lo tengo allá en la oficina de la universidad donde laboro. Pero sí, hay versiones actuales, por supuesto, sí, sigue habiendo versiones actuales de ese libro, ¿sí? O sea, yo tengo edición del 82, imagínate, edición 1982, estamos hablando, ¿qué? 40 años, ¿sí? Claro, 40 pero las años. redacciones habrán Pues, descubierto. lo fundamental sigue siendo lo fundamental. O sea, Ok. ya hay nuevos descubrimientos bioquímicos, por supuesto, pero la esencia sigue siendo la esencia, ¿no? Bueno, pues no sé, sobre tratamientos de fármacos, ¿verdad? En el ambiente. Bueno, hay varios. Uno de ellos es la absorción por materia orgánica muerta, ¿sí? Como mencionaba, la cáscara de plátano puede ser una opción, ¿sí? Diferentes desechos para darles un valor agregado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la siembra de papa, ahora que estamos sembrando papa ahí para un estudio que estamos haciendo, pues es subterráneo el tubérculo, pero la planta de arriba, pues todo eso se desecha. Pues Me podemos dicen que utilizar está ese material. carísima la papa por allá, José, que está creo 3 o 4 veces el precio que tenemos acá en Lima, en Perú. Pues ahorita está, fui el domingo pasado, a 27 pesos el kilo. Sí, 27 pesos. ¿Cómo está el sol allá ahorita? Sí, es el sol, Eh, ¿verdad? sí, el sol está de repente a 370, Ya bajó. 370, 380. Y hasta fluctúa, tú sabes, Sí. 380, 390, ahí por ahí anda, ¿no? 370. Mm, No sea la compra, la venta, pero bueno, sí, bueno. pero me han dicho, y eso es un dato que yo he recibido hoy día en la mañana, que ustedes están escasos de papa o el precio lo tienen muy alto. Pues 27 pesos sí es algo más o menos. No, tenemos cosas más caras. El aguacate. El Ah, aguacate claro, está como en los 90 pesos, 100 pesos. Sí, y 120 acá tenemos pesos. en abundancia. Sí, sí, el aguacate sí está caro. Estuvo caro el limón. Bueno, pues todos estos plantas que estamos platicando, estos frutos, pueden verse afectados definitivamente por la presencia de los fármacos, ¿sí? Sí, pueden llegar a nuestras. Inclusive el agua misma embotellada, ¿sí? No sé, aquí en México hay una que se llama Bonafón, otra que se llama Epura, supongo que en su país también tienen agua embotellada de una marca X, no sé. Cantidades, claro, en el Sí. mundo, pero en Perú, claro, tenemos muchas marcas, Uh-huh. ¿no? Todas ellas más o menos virginales, pero en realidad, yo siempre dudo, ¿ah? Yo Uh-huh. siempre dudo, pero definitivamente el agua de Sedapal es la causante de mis cálculos en el riñón. Es un agua Uh-huh. pesada, alta en calcio y que no Uh-huh. debería ser propia para el consumo humano. No debería. Pero aquí, Sí, como no hay norma, pues es que, fíjate, bueno, la dureza del agua es otro tema, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa de fármacos y medicamentos, también hay estudios en Francia, aguas embotelladas registraron trazas de antibióticos, trazas de analgésicos también, ¿sí? Les repito, es que los tratamientos de aguas, las plantas no fueron diseñadas para eliminar fármacos, sino materia orgánica principalmente. Entonces, se puede tratar un agua, puede ser potable, pero tiene todavía trazas de algunos fármacos que se pueden ir bioacumulando y a la larga tener problemas, ¿sí? A la larga tener problemas, ¿no? Eso sucede y sobre todo, pues eso, con la edad, pues se van a presentar estos problemas, ¿no? Obviamente un jovencito, un niño, pues de momento no puede tener eso y toda su vida puede estar, pero ya después, cuando hablemos de los 50, 60 y otros TAS más, ¿verdad? Entonces va a haber problemas. Por supuesto, hay gente que es más sensible a un fármaco que otro, ¿no? O sea, es por cuestión genética, pero ese es otro asunto, ¿no? Pero esas aguas embotelladas también tienen residuos de fármacos, ¿eh? También. Entonces, sí sí, sí, estamos inundados porque, pues imagínense cuántos fármacos no se producen no solamente en México, en Perú, en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces,
Finalmente son moléculas que no existen, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay lagos de ibuprofeno, ni cascadas de paracetamol, ni minas de ampicilina. Son sustancias que el hombre sintetizó, creó, ¿verdad? A partir de una necesidad, por supuesto, de una necesidad de salud, pero lamentablemente pues no supo, sino después de muchos años, pues los efectos que esto va causando, ¿sí? O sea, ¿cómo sucede? No es que, ay, es que la química es mala, no, se tuvo una intención, pero pues ya han pasado muchos años. Simplemente la aspirina es el fármaco más viejo, fue en 1830 y veintitantos, es un fármaco que tiene más de 100 años ya, ¿sí? No, en 1800, estamos en los 20, como 1816, una cosa así, es un fármaco que ya tiene más de 100 años en el mercado, ¿sí? Y tiene cosas maravillosas, ¿perdón? Claro. ¿Usted cree que en el futuro próximo podamos volver a retomar esas discusiones de salud, enfermedad que teníamos en la UAM Xochimilco y que replanteemos, ¿no? El uso de estas sustancias, ¿no? Buscando en la alimentación la solución de estos problemas, porque ahora sabemos que lo que más nos ha hecho daño, y no me dejarás mentir, ahí están los tacos y ahí están los elotes con chile y con sal, y Uh-huh. la azúcar refinada, cuánto daño ha hecho a la humanidad, ¿no? Y después de eso, del azúcar y la sal, en cantidades tan estrambóticas que hemos comido en nuestra infancia, en nuestra juventud, en nuestra era de estudiantes, pues ahora ya nos pasa la factura, pero si hubiésemos tenido una alimentación baja en sal, baja en azúcares o eliminando las azúcares procesadas de esa manera, o usar piloncillo, como ustedes le llaman a la chancaca que le llamamos aquí, ¿no? En forma más natural, o usar las azúcares simples, hubiésemos tenido y conservado mejor nuestra salud. ¿Sería eso posible? Retomar esos paradigmas para poder cambiar la situación actual. Pues sí, definitivamente sabemos que actualmente en México y en el mundo los índices de diabetes son muy altos, ¿no? Y precisamente son debidos a pues una mala alimentación, a muchos malos hábitos, ¿no? En el caso de nosotros en México, pues tenemos mucha influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, los llamados gringos, aquí le llamamos aquí los gringos, o los yanquis, ¿no? Como dicen en Cuba. Este, y entonces muchas cosas, cine, música y la alimentación, pues nos llega, desgraciadamente, tenemos un mal vecino, ¿sí? Tenemos un mal vecino, ¿no? Y pues en México, pues muchos alimentos allá, sus hot dogs, sus hamburguesas, pues mucha gente fue adoptando esto en aras de que era la modernidad y pues se fue desplazando pues cosas tan ricas y nutritivas como un sope, un tlacoyo, ¿verdad? Y entonces los hábitos alimenticios que teníamos, los mexicanos cambiaron. En los años 60, que yo fui niño, y 70, pues no comíamos nada de tanta fritura y tanto alimento chatarra que hoy en, ¿no? Nosotros comíamos a la salida de los colegios, había fruta natural, te vendían rebanadas de jícama, pepino, ¿sí? Y las paletas de agua eran de fruta natural, no eran con colorantes y saborizantes artificiales, como hoy lo es el marketing que se llama helados Holanda, ¿sí? No era eso, ¿no? O sea, entonces, todo eso definitivamente, ya como tú lo dijiste hace rato, nos pasaron la factura. Y si a todo eso le agregamos que pueden ir residuos de fármacos, no, pues la cosa es peor. La cosa es No. peor, ¿sí? Sí, la cosa es peor. Bueno, va a tener que llegar un punto, mi estimado José, ya para terminar este tan interesantísimo programa, Uh-huh. que vamos a tener que replantear de dónde venimos, de dónde venimos comiendo, qué venimos desechando y a dónde venimos desechando, y plantear un hasta aquí, ¿no? Un de aquí no más,
¿no? Porque las siguientes generaciones nos van a tomar cuenta de por qué ustedes nos han dejado esta herencia, ¿no? De productos que ustedes han inventado, algunos para ganar dinero y otros inconscientes para aliviar algún síntoma que podía haber sanado una manzanilla caliente, ¿no? Y va una pastilla, ¿no? Que podría haber sido, no sé, un extracto de aloe y ahí va una pastilla, ¿no? Que podría haber sido un jugo de limón y ahí va una pastilla, ¿no? Entonces hemos cambiado lo natural por lo no natural, ¿no? Yo sé que esto también tocará venas muy sensibles de tu persona, porque tú vives y has vivido y eres parte de ese aparato de la química farmacéutica, pero en realidad, ¿habrá un retorno a lo natural, José? Pues las tendencias nos marcan que sí. De hecho, hay algo que se llama ahora química verde. Y la química verde lo que pretende precisamente es que se hagan procesos en donde las materias primas que utilicemos sean de origen natural, los procesos que se lleven a cabo no sean tan contaminantes, y nos exigen ahora, por ejemplo, cuando hacemos prototipos o proyectos nuevos de investigación, ¿verdad? Nos piden brevemente, mira, por ejemplo, no sé si alguna vez te comenté que he estado desarrollando aglomerados de cacahuate para hacer plafones, algo así como tabla roca, no sé cómo le ¿Ya? llamen, o muros falsos, ¿no? ¿Sí? Aglomerados, claro, Sí, claro. aglomerados. Entonces, por ejemplo, ya es un proyecto que lo hemos desarrollado desde 2018 y seguimos. Nosotros, es de dominio público que el unicel, tratado con una mezcla de solventes orgánicos, se vuelve en un pegamento bastante bueno. Y utilizamos ese pegamento para aglutinar las partículas de cacahuate. Hicimos, pero el pero que nos pusieron es que están utilizando solventes sumamente tóxicos y sí son tóxicos. Entonces, hay, por ejemplo, aunque es un proceso verde, porque le estamos dando un valor agregado a un desecho, como es una cáscara, lo que te digo es cuestión de buscarle, ¿verdad? Buscar. Ustedes tienen un montón de residuos. Oh, O sea, yo, oh, ahora sí que si yo fuera agrónomo, es que yo lo veo como químico. O sea, claro, yo sé que a ustedes les interesa la calidad del fruto. Está bien, porque para eso estudiaron, ¿no? Para tener frutos con propiedades nutricionales, de tamaño, etcétera. Perfecto. Pero les pasa como a nosotros los farmacéuticos, ¿verdad? O sea, nosotros diseñamos medicamentos, ¿para qué? Pues para la salud. Sí, y nunca pensamos los problemas que ya les estoy platicando. O sea, jamás, jamás. Bueno, pues algo, pero no tan grave les pasa a ustedes. O sea, ustedes producen lo que quieras, papa, cacahuate, que lo llaman maní. Aquí en México cacahuate es una maní. palabra de origen náhuatl, muy bonita, por cierto. Yo sé que en otras partes del mundo le llaman maní. En fin, diferentes, la nuez, etcétera, lo producen de calidad, qué bueno, de buen tamaño, etcétera, ¿no? Pero los desechos, a la hora de la cosecha, ustedes, híjole, pues sale un montón de materia que se le puede dar a un uso y en eso no han reparado, creo yo. A lo mejor estoy equivocado. Si, por ejemplo, cuando cosechan la papa. Los volúmenes no son tan altos como los que ustedes tienen en México. O Uh-huh. sea, si nosotros tenemos uno, ustedes tienen 100. Mm. Entonces, ustedes sí se fijan en ese 100 y nosotros el uno lo dejamos ahí. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Hay una desidia por un desconocimiento de la posibilidad de mejorar nuestro medio ambiente y de mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores, ¿no? Esto es tremendo, pero como te digo, vamos a tener que sentarnos y estos programas justamente llaman a la reflexión para poder entender todos estos problemas que la cadena trófica, como tú dices, bien, va pasando, enlazando de una parte a la otra. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿y qué va a pasar entonces? ¿O qué está pasando? ¿Qué ha pasado con aquello que nosotros decíamos que las plantas absorbían de las raíces? Pero ahora que sabemos que no son raíces y que no se llaman raíces, porque las raíces
las plantas no tienen raíz, ese es un nuevo concepto agronómico, las plantas no tienen raíz, son microorganismos que son arbusculares que está dentro de las células de la planta, del material de soporte, y son micorrizas. Entonces, estas micorrizas, que son las que absorben, por supuesto, también son sensibles a los fármacos y sensibles a todos estos contaminantes. Entonces, muy posiblemente el enanismo de las plantas tengan que ver con la ineficiencia de las micorrizas en absorber los nutrientes para la planta, que esa es la misión de la micorriza, que se comunica con la planta de una forma tan misteriosa que nosotros no alcanzamos a entender. Si lo entendiéramos, escribiríamos, creo que 100 libros de Leninger para descubrir el idioma con el que se comunican las plantas con los microorganismos intracelulares que al final salen de la planta como raíz y llevan a la planta los nutrientes. Entonces, si ese proceso bionte no está funcionando adecuadamente, pues se hace el enanismo. Ahora lo puedo entender. Pero mira cuánta ruptura de conocimientos y de nuevos conceptos tenemos que tirar a la basura todo lo que estudiamos y volver a estudiar con nuevos conceptos y gracias a ti, ¿no? Poder enlazar y entender los procesos bioquímicos que están sucediendo dentro del suelo en la absorción de nutrientes para el reino vegetal. Muchas gracias, José, infinitas, porque siempre aprendemos de ti y es maravilloso, y a todos los jóvenes invoco, ¿no? El amor por la ciencia y la investigación que nos lleva siempre al asombro de la naturaleza y de todos los fenómenos que se van entrelazando entre ellos. Muchísimas gracias. Te doy unos minutos para que te despidas, querido y estimadísimo amigo, desde México, y vaya un abrazo para ti desde acá de Lima, Perú. Okay. Pues muchísimas gracias al público que nos escucha, pues muchas gracias por su atención, acá desde México, pues pasándoles un poquito de lo que uno investiga, de lo que uno sabe, y pues tener cuidado, ¿verdad?, con lo que comemos, lavar muy bien las frutas, las verduras, sí, porque aparte de problemas de parásitos, microbios, pues está también los fármacos, también están, ¿no? Pero pues no se espanten, sí, precisamente por eso estamos trabajando en investigar cómo evitar que los fármacos lleguen precisamente a nuestras zanahorias, a nuestros culantro, lechuga, frijoles, maíz, etcétera. O sea, esa es algo de la actividad que estamos haciendo acá en México. Muchas gracias, Luis, por esta nueva oportunidad y un saludo desde México para todos los peruanos que nos escuchan. Buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecido, y este ha sido su programa Agricultura Andina para toda la red de agroparques andina. Buenas tardes.